Confesiones que arruinan vidas, parte 8. Confesión 1. Mi prima dijo que le robé al novio y olvidó quién empezó primero. Mi prima siempre competía conmigo por cosas ridículas. Si yo me cortaba el cabello, ella llegaba con uno parecido. Si yo subía una foto con alguien, ella aparecía comentando algo para llamar la atención. Yo ya sabía cómo era, pero nunca pensé que terminaría armando un escándalo familiar por un hombre. Todo empezó cuando llevé a un cumpleaños a Daniel, un chavo con el que apenas estaba saliendo. Mi prima lo vio, sonrió raro y pasó toda la noche sentándose cerca de él. Días después empezó a subir historias con indirectas sobre mujeres traicioneras que se meten donde no deben. Yo no entendía nada hasta que una tía me escribió para preguntarme por qué me había metido con el ex de mi prima. Resulta que ella le dijo a media familia que Daniel había sido suyo primero y que yo lo sabía. Lo peor es que no solo habló. También subió una foto vieja con él cortándole la cara para que pareciera una expareja real. Me empezaron a mirar como si yo fuera la típica que no respeta ni a la sangre. Yo estaba furiosa, pero no publiqué nada. Le escribí a Daniel y le pregunté directo si había salido con ella. Me mandó capturas al instante. Ella le había estado escribiendo después de conocerlo conmigo. Lo invitó a salir, le dijo que conmigo no había nada serio y hasta le pidió que no me contara para evitar problemas familiares. En la comida del domingo mostré todo. Sus mensajes, las fechas y la foto completa que había recortado. La imagen original era de una posada donde estaban 10 personas más y apenas coincidieron 5 minutos. Mi prima se quedó helada cuando vio su propia conversación en la televisión porque mi tío la conectó desde mi celular para que todos la vieran bien. Quiso hacerme quedar como robanovios y terminó dejando claro que la única que intentó meterse donde no la llamaban fue ella. Desde ese día ya no compite conmigo. Ahora baja la mirada antes de abrir la boca. Confesión 2. Mi jefa falsificó mi firma para quedarse con mi bono. Llevaba 8 meses sacando adelante una cuenta imposible. Entraba antes que todos, me quedaba tarde y hasta corregía errores de otras áreas para que el cliente no se fuera. Cuando por fin cerramos el mejor trimestre del año, mi jefa empezó a repetir que había que celebrar el esfuerzo en equipo. A mí esa frase ya me sonaba a peligro. El bono llegó una semana después, pero a mí no me depositaron nada. Pensé que era retraso de nómina. Fui a preguntar y la encargada me dijo que mi pago ya aparecía entregado en efectivo. Hasta me enseñó el formato con una firma de recibido. Vi el papel y me helé. La firma se parecía a la mía, pero no era mía. Subí a buscar a mi jefa y me recibió con esa calma de gente que ya ensayó su mentira. Me dijo que quizá había firmado sin acordarme porque ese día estábamos todos corriendo. Luego agregó que a veces uno se confunde cuando trabaja bajo presión. Básicamente me estaba llamando torpe mientras se llevaba mi dinero. No armé escándalo en ese momento. Bajé a Recursos Humanos y pedí ver la cámara del día en que supuestamente recogí el bono. También revisaron la bitácora de acceso. Yo ni siquiera estuve en el edificio a la hora de la firma porque ese día estaba con el cliente, y mi entrada quedó registrada en otro sitio. La cámara la terminó hundiendo. Se ve a mi jefa entrar al área de nómina, firmar 2 recibos y guardarse un sobre extra en la bolsa. Dijo que solo me estaba ayudando porque yo no llegaba, pero el reglamento prohíbe recibir dinero ajeno sin carta firmada. La suspendieron, le quitaron manejo de personal y me pagaron con recargo. Lo mejor fue ver su cara cuando el director le preguntó por qué, si todo era tan transparente, necesitó practicar mi firma 3 veces antes de dejarla buena. Quiso cobrar mi trabajo 2 veces y perdió el puesto por un sobre que ni siquiera era suyo. Confesión 3. El papá de mi hijo quiso quitarme la custodia con pruebas falsas. Cuando nos separamos, él juró que no me iba a dejar vivir en paz. Al principio pensé que era rabia de ruptura. Luego empezó a fallar con la pensión, a cancelar visitas y a decirle a todo el mundo que yo le impedía ver al niño. Yo guardaba mensajes y seguía con mi vida porque lo único que me importaba era no meter a mi hijo en ese pleito. La cosa se puso fea cuando me llegó una notificación del juzgado. Había solicitado custodia provisional alegando que yo descuidaba al niño, lo dejaba solo y lo exponía a ambientes peligrosos. Adjuntó fotos de una niña con moretones, un cuarto sucio y hasta una libreta escolar con malas calificaciones. Quiso pintarme como una madre incapaz. Lo primero que me salvó fue algo simple. Las fotos no eran de mi hijo. Ni siquiera eran de un niño. Eran de una niña. Aún así, ver todo eso con mi nombre me revolvió el estómago. Su abogado apostó a que el volumen de papeles pesara más que la verdad. Respiré y me puse a revisar detalle por detalle. En una imagen se veía una cobija con un personaje que mi hijo jamás ha tenido. En otra, la libreta tenía el logo de una escuela de otro municipio. Y en una foto del supuesto cuarto de mi hijo, al fondo salía un espejo con el reflejo de una mujer sosteniendo el celular. Su propia novia lo hundió. Una conocida me dijo que había presumido en redes el cuarto nuevo de su hija. Era el mismo de las fotos.
Guardé capturas, fechas y hasta la misma colcha. En la audiencia el juez comparó todo y el abogado de él ya ni sabía dónde mirar. No le dieron la custodia. Le aumentaron vigilancia sobre las visitas y le ordenaron ponerse al corriente con la pensión atrasada. Quiso quitarme a mi hijo fabricando pruebas con la vida de otra niña y terminó dejando por escrito que el único adulto realmente peligroso de esa historia era él. Confesión 4. Mi vecino me denunció por maltrato animal y era el quien quería envenenar a mi perro. Mi perro ladra cuando alguien se pega demasiado a la reja. Nada fuera de lo normal. El problema es que mi vecino de al lado odia todo lo que respira. Se queja de los niños, de las motos, de la música y desde hace meses repetía que mi perro era una plaga con patas. Yo trataba de evitarlo porque con gente así cualquier discusión termina peor. Una mañana me llegó una visita del municipio por una denuncia anónima. Decían que yo tenía al perro en abandono, sin agua y en condiciones de maltrato. Me dio coraje, pero también miedo, porque aunque todo era falso, esas cosas ya manchan. Por suerte los inspectores vieron al perro limpio, vacunado y con el patio en orden. Pensé que ahí acabaría, pero 2 días después encontré salchichas raras junto a la reja. Mi perro no las alcanzó porque siempre superviso cuando sale. Las guardé en una bolsa y revisé la cámara que puse por seguridad cuando me abrieron el coche meses atrás. Ahí apareció mi vecino, de madrugada, aventando los pedazos hacia mi patio. No fui a encararlo. Llevé el video y la bolsa a la autoridad que ya había ido por la denuncia. También avisé al comité de la calle. Cuando revisaron otras cámaras, vieron que no era la primera vez. Ya había pasado antes con 2 gatos de otra vecina y con restos similares en un jardín más arriba. La denuncia falsa se le volteó completa. Le abrieron procedimiento por maltrato animal, lo multaron y varios vecinos que antes lo aguantaban en silencio por fin hablaron. Hasta el señor que siempre lo defendía terminó alejándose cuando supo que su nieta jugaba a unos metros de donde ese hombre tiraba veneno. Quiso quitarse el ruido acusándome a mí y casi mata a media calle por su coraje. Ahora pasa frente a mi casa sin mirar a la reja. Mi perro sí lo mira. Y ladra más fuerte que nunca. Confesión 5. Inventé que mi novio me había estafado y arruiné lo único bueno que tenía. Esto me lo gané sola. Mi novio y yo llevábamos 3 años juntos y habíamos juntado dinero para irnos a vivir juntos. La cuenta estaba a nombre de los dos, pero él administraba más porque era mejor con números. Cuando empezamos a discutir seguido, me entró una paranoia absurda. Me convencí de que me iba a dejar y de que, antes de hacerlo, me iba a vaciar los ahorros. Un día vi que había movido una cantidad fuerte de la cuenta y en lugar de preguntarle, entré en pánico. Le tomé captura, se la mandé a mi hermana y después a 2 amigas diciendo que ya me había robado. En menos de horas ya tenía una versión completa en mi cabeza. Que me estaba usando. Que seguro ya tenía a otra. Que planeaba irse y dejarme sin nada. Lo enfrenté horrible. Le grité, le dije ladrón y hasta le exigí que me transfiriera todo de inmediato. Él intentó explicarme, pero yo ya venía encendida por todo lo que había dicho antes. Como quería quedar como víctima ante todos, subí indirectas y dejé que mi familia lo atacara por mensajes. La verdad me aplastó esa misma noche. El dinero no había desaparecido. Lo había movido a una cuenta de inversión a corto plazo porque esa semana firmábamos el departamento y necesitaba que el dinero generara unos días más. Me enseñó contratos, correos y hasta la cita con la notaría que me iba a dar como sorpresa. No solo perdió la confianza en mí, la perdió mi familia en mí cuando vio que yo había empezado a ensuciarlo sin una sola prueba. Canceló el departamento, cerró la cuenta conjunta y terminó conmigo esa misma semana. Lo último que me dijo fue que no le dolía el grito. Le dolía haber descubierto que yo prefería acusarlo primero y entender después. Quise protegerme de una traición que no existía y terminé convirtiéndome en la única persona capaz de arruinarlo todo con una mentira.